als jij het beschrijft als employer, als jij de sekswerkers... Toen de tijd bestond het al. En nooit sprak, ja, nooit sprak iemand van de wet. Ben jij employer? Ah ja. Okay. Jij mag dus niets doen. Bueno, soy estudiante de Ciencias Políticas aquí en Ámsterdam. Yo hago trabajo sexual por 6 años ahora y soy un hombre gay. Bueno, entonces mis clientes son hombres. Well, sex work, we prefer the term sex work because it enhances the work that's being done and moves a bit away from the bad connotations of the word prostitution. So we prefer sex work. Holanda es el país de la libertad, el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de hijos en pareja homosexuales. Además, es el único del mundo que permite la venta de marihuana y sus derivados en locales de ocio. Pero a su vez, es el país con la mejor calidad de vida de la Unión Europea, un lugar donde el medio ambiente y los niños son baluartes y como a tales, se los cuida y respeta. Acá se respira calma. Básicamente, o sea, vos ves en todo, listas de los niños más felices del mundo. Exacto. Aparece Holanda. Sí. ¿No? Las personas sin ninguna preocupación, aparece Holanda. ¿Qué tan perfecto es este país? Yo creo que hay un marketing, yo me estoy dando cuenta que hay un marketing tan brutal sobre Holanda que después no coincide. Lamentablemente muchas cosas coinciden o están ahí o se pueden discutir y otras no coinciden. O sea, por ejemplo, tema de energías renovables, también Holanda, ¿no? La punta, ¿no? Paneles solares, los bicisendas con paneles solares, bueno, todo eso lo ves también por internet. Hace poco salió una encuesta y Holanda es el último país en la lista europea sobre energías renovables. No llegamos a alcanzar los acuerdos hechos. El último en la lista, el último. Y los niños más felices del mundo es también cómo se sienten ellos, porque esa es la investigación que se hace. Se pregunta a los niños cómo te sientes de feliz. Y sí, los niños en Holanda son muy felices porque en realidad van a la escuela, juegan, van de vacaciones siempre, no tienen otro problema. Pero hay otra cara también que dicen que, por ejemplo, hay mucha gente que se queja porque los niños están estresados y que estén estresados a los 9, 10, 11, 12 años es muy loco. ¿Por qué? Por la exigencia que los están preparando. O sea, ¿el padre es muy exigente o no, el Estado? La sociedad entera. Esto es una máquina. Nosotros vivimos acá en una especie de computadora donde cada uno es un transistor. Claro, estamos en una sociedad muy competitiva. Yo creo que lo fundamental que lograron, o sea, desde después de la Segunda Guerra, hacen un estado de bienestar que llaman, que es darle todo a la gente, o sea, darle casa, salud, educación, todo, ¿no? Con eso logra subsidio, todo lo que necesitaban. La idea era que la gente no se tenía que preocupar nada, el Estado era el que tenía que darte todo. Lograr una maquinaria enorme, digamos, y muy aceitada de control, de estadísticas, de estar encima de cada habitante. Saben persona por persona cuál es la problemática y si alguien tiene un problema va alguien del municipio a solucionarle el problema. Bien personalizado. Un súper personalizado y un seguimiento atroz, digamos. ¿Existe la pobreza acá en Holanda? There's a lot of invisible poverty. You don't see a lot of people on the streets begging. There will be people like selling newspapers with which they make a little income. But there might be a lot of people, a lot of families who just get enough money to survive,
but not enough money to have an actual life. So they might just be able to pay their rent and pay for some food, but they will never have a lot of clothes. They will never be able to go on holiday. So I think there's a lot of invisible poverty in the country. Hay pobreza. Hay pobreza oculta, Pero sí. no tienes que, bueno, claro, el Tienes tema que- de la pobreza es muy diferente al de Argentina, ¿eh? Aquí se considera pobre a alguien que no llega a un salario mínimo, digamos, y que además necesita subsidios del Estado para tener vivienda y para poder llevar a los hijos a la escuela. Hay alrededor de un 10% de pobreza, que se considera en Holanda. Sí. En muchos de los países de Europa que visitamos vimos gente pidiendo en las calles, pero acá no. ¿Por qué? I think because we do have enough programs and enough charities who are willing to help people get off the streets. In the Netherlands, we think that everyone who is in our country should legally be entitled to a bed, a bath, and a meal. Bueno, para empezar, un momento, primero que me parece importante, porque a pesar de que estamos yendo para atrás como sociedad, que es verdad, y país, y las políticas económicas y sociales que hay, es de los mejores países que hay en Europa, en cuanto a forma de vivir y seguridad que tienes. Eso sí, eso dejémoslo por sentado porque está muy bien. Actualmente más de la mitad de su población vive en tierras situadas bajo el nivel del mar o bajo riesgo de inundación. El cambio climático, que implica una subida del nivel del mar y un número cada vez mayor de temporales devastadores, llevó a Holanda a ser el líder mundial de manejo de aguas, pero el respeto al mar parece estar inmerso en todos sus habitantes. ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy en día como holandés, ¿no? En tu vida diaria? Lately, most of the talks have been about things that divide us, you know, us versus the immigrants, or the rich versus the poor. I'm much more worried about, is there still going to be a country like 50 years from now or 100 years from now? Climate change is now becoming more and more of an issue in politics, but also in businesses. And I think we need to put a lot more effort into that, especially because the Netherlands is very close to the sea, and a large part of the country is below sea level. So we need to embrace clean energy, we need to keep the water from our doorstep, and we need to find a way to make sure that our children and our grandchildren will still have this same country that we are having. A la hora de votar, ¿en qué te fijas vos para elegir a un candidato o a otro? Por ejemplo, esto del medio ambiente, ¿es una preocupación que puede cambiar el voto de los holandeses? Very much so. I've done this ever since I was allowed to vote. I have always voted for the Green Party, because I think it is just very important to make sure that, like I said, that 100 years from now the Netherlands will still be here, and we have not all have to move to Germany because the Netherlands were flooded. So I think that climate is a much more important issue to be talking about than immigration. Holanda no es más industrial desde hace mucho tiempo y decidió toda su economía derivarla al conocimiento. Entonces, lo que ellos hacen es gastar mucha plata en investigaciones y bueno, y de 3.000 millones de proyectos que hacen, les salen 100 y con esos 100 viven. Holanda lo que sí tiene a nivel gobierno es que enseguida redirige su economía, o sea, dice, bueno, crisis, ¿qué hacemos? Hay que mover la economía para otro lado. Bueno, dijeron esto de, por ejemplo, en Ámsterdam, dijeron esto, hay que hacer turismo, lo único que movía. Metieron un montón de guita para que viniera gente de turismo, llenaron Ámsterdam, la convirtieron en Disney World. Nosotros nos fuimos, porque no se podía vivir, no se podía vivir más en Ámsterdam. We see that the city is growing very rapidly with 10,000 inhabitants every year. And of course we have a lot of visitors coming in. Right now we have like 19 million visitors every year, international and national. ¿Qué pasó? Que los cafés locales, las tiendas locales, los supermercados empezaron a desaparecer. Empezaron a venir gente con mucha guita, poner café más caro para turistas, la verdulería se transformó en un lugar de souvenirs, y los precios de la vivienda empezaron a subir porque empezaron a haber turismo, vivienda de turismo, y ya decís, no quiero vivir más. Una ciudad de 700.000 habitantes que recibe 300.000 o millón de personas. O sea, algo que es bueno para la economía termina repercutiendo a los habitantes. Es horroroso. Cuando vinimos a Ámsterdam me dijeron, vos te vas a drogar y vos vas a consumir la prostitución.
¿Por qué crees que está esa imagen instalada sobre Ámsterdam? Well, yes, that is the image of Amsterdam, because we have drugs and we have prostitution and we have the red light district, which is not very far from here, and that's what we are famous for. And that is the image of Amsterdam. And well, according to me, we are also trying to change that a little bit, because what you see is that it draws a special group of tourists who are coming here especially for drugs or for prostitution, and that's not the only tourists we want to have. We want to have also tourists who are engaged in, let's say, cultural things. For example, museums? Yes, for example, museums, you know, or they can go, of course, to parties or events, or just enjoy Amsterdam as it is. We're standing here so also in a very beautiful, UNESCO World Heritage Site. So Amsterdam has a lot of things to offer, but mainly drugs and prostitution is still a brand of the city of Amsterdam, but it's so much more. Nosotros estuvimos en Ámsterdam y ahora visitamos otras partes del país y no se parecen mucho lo que uno se imaginaba de Holanda, que se lo relacionaba con la prostitución, con las drogas. ¿Vos creés que Ámsterdam es una pequeña parte de Holanda y el resto no tiene mucho que ver? Amsterdam is a little bit like a microcosmos. So because it is so famous for tourists, like everything is just a bit more on display there. So you see the drugs, you see the prostitution. In the rest of the country there is also some drugs and prostitution, but it is much more contained. Like it is accepted in the Netherlands that people will smoke marijuana or visit prostitutes, but only in Amsterdam it is like out in the open, because that's, you know, what tourists expect of Amsterdam. The Netherlands has always been a very central point in the world where it comes to trade, so lots of cultures have come here. We are known to be a very liberal, progressive country. Además del matrimonio igualitario, desde el año 2000 la prostitución es legal. 2 décadas después, es una actividad con la que se identifica al país europeo. Vos tenés 24 años, ¿no? 25 años. 25 años. Vos tenés 25 años y ¿hace cuánto ejercés? Hace 7 años. Hace 7 años. Casi, sí. O sea que casi a los 18 años empezaste a ejercer. Sí. ¿Y por qué decidiste ser trabajador sexual? Bueno, en esa época yo era gay en un pueblo en Bélgica y yo podía ser abiertamente gay, pero no conocía muchos chicos de mi edad que también lo eran. Entonces yo fui al internet para buscar encuentros, y en estas páginas web también a veces había hombres como ofrecieron dinero por sexo. No quería saber nada, pero sí me dio la curiosidad. Yo pensé, ¿qué podía hacer si yo soy una persona independiente, pudiendo determinar mis propios horarios, mi propio precio, mis propias condiciones? Me gusta tener sexo, entonces, ¿por qué no ganar un poco de dinero con eso también? Vos caminas por el barrio rojo de Ámsterdam y ves vitrinas, ¿no? Sí. Vidrieras donde se encuentran prostitutas. Sí. ¿Te puedes explicar brevemente cómo es la ley, cómo se regula la prostitución en Holanda? Entonces, la prostitución en sí siempre es legal. Y si tú eres trabajador sexual, tienes que registrarte en la Cámara de Comercio y tienes que pagar impuestos. La dificultad es otro tema, son los espacios de trabajo, porque ese depende de cada municipio, cuáles son las regulaciones. Bien. Hay algunos municipios que tienen las vitrinas, como la gente lo conoce en Ámsterdam. Hay otros que solo tienen clubs cerrados, hay otros que tienen agencias de escort, pero la mayoría de trabajadores sexuales no trabajan en esos espacios legalizados, trabajan independiente vía el internet. Y esa parte del internet no es regulada. Y eso es un problema importante, porque los espacios de trabajos regulados ofrecen una posibilidad de más seguridad, de facilidades de salud sexual. Allí trabajadores sociales pueden ir y hablar con los trabajadores sexuales directamente. Hay un botón de alarma por cuando un cliente se pone violento. El trabajador sexual puede poner el botón de alarma y algo interviene. Entonces hay muchas facilidades en esos espacios de trabajo que mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores sexuales. Perdón la desinformación,
pero me gustaría saber si la mayoría de las personas o las personas que trabajan en el mundo del sexo lo eligen por quizá una necesidad económica o quizá también por una vocación. I think like with every other work, most people will choose work in the first place to earn money. And some people are really into their jobs, and some people are just really good at their jobs, and some people are doing a job because it's the only job they can get. La discusión ética o la discusión en otros países quizá también pasa por el lado si la prostitución no implica una explotación del cliente hacia el trabajador. ¿Vos qué pensás en ese caso? ¿Hay explotación? Ese depende, si el trabajador sexual está forzado a hacer su trabajo, claramente cae explotación, más sobre todo por el hombre o la organización criminal que lo forza a hacer ese trabajo. Si el trabajador sexual elige su mismo de hacer su trabajo, no hay explotación y puede ser un trabajo como cualquier otro. Y me parece un poco extraño porque hay muchos sectores en que hay tráfico de humano o en que gente está forzada a hacer su trabajo. Las ropas que nosotros compramos a veces son fabricadas por niños de 8 años. Entonces nadie dice que tenemos que criminalizar el proceso de fabricar ropas. No, lo que decimos es que tenemos que regular y controlar mejor las condiciones en que la gente que fabrica ropas lo hacen. El mismo actitud tendríamos que tener con trabajo sexual. Vos podés vivir bien como un sueldo, supongo que vos elegiste también el trabajador sexual por todos los motivos que expusiste previamente, pero también por una parte económica, ¿no? Como que tenés más libertad económica en ese sentido, ganás bien como trabajador sexual. ¿Es tentador para las personas? Claro que lo es. Yo estaba trabajando en un supermercado y ganaba 3,50 € por hora. Cuando comencé a hacer trabajo sexual, yo comencé a ganar 100 € por hora. De hecho, para mí, yo sentía que era más explotado en ese supermercado con los 3,50 por mi labor que con el trabajo sexual donde yo ganaba 100 €. But we see that there are less and less brothels in the Netherlands. For a lot of sex workers, it's impossible to work legally in the Netherlands, even though it's a legalized job. ¿Por qué? Because some city councils just say, no, you're not allowed to. If you want to work here, you need a license, and we are not giving out licenses. Pero también hay muchas quejas de los vecinos, la realidad es esa, ¿no? Un poco hay quejas de los vecinos, no sé si por la prostitución en general o por los trabajadores, o por el turismo que Ámsterdam ha recibido, o Holanda en general ha recibido en los últimos años. I'm vegan. I do not eat animals, and there's a butcher in my street, and I am not like trying to get the butcher out of my street. I think that I have my opinion about it, but I think the butcher is a human being and he should be able to choose what he should be able to choose. Of course, there's a lot of stigma because we also have a lot of ideas about how human sexuality works. And we have a long tradition of thinking of specifically women not being sexual beings, and that when you choose this type of work, that there must be something really wrong in one way or the other. And that's all very understandable, but it's not how we should build laws, because in reality, people need money, and when people need money, they will find ways to work, and sex work is work. A casi 20 años de su legalización, la prostitución mueve más dinero que la industria del queso, una de las principales del país. Pero el trabajo sexual tiene en su sector ilegal el principal flujo de ganancias, y es acá donde entran las redes de tráfico de personas. El mercado de mujeres en la zona del Barrio Rojo, que hay tanta prostitución, que por un lado tiene la parte positiva, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a legalizarlo, la prostitución, porque así también se pueden hacer controles. A las chicas las controlan médicamente, si se encuentran bien. Sindicato. Sí. Eso está bien, es lo positivo. Lo negativo es que a la vez, como está legalizado y todo el mundo puede ejercer la prostitución, y hay clientela. Hay una gran clientela. El mayor mercado de mujeres en Europa está en Holanda. And the prostitution?
prostitution, well, that's a different thing. I mean, I have nothing against prostitution, but what we see about prostitution, that it also it involved human trafficking. And human trafficking is a bad thing. It means that people come here to work and that they are under the influence of, let's say, we call them pimps, and that they are being used. You know, they have to give money to people, for example, for housing, and they have to pay a lot of money. El problema más sobre todo con ese tema de tráfico humano es que cuando cierres las ventanas, los trabajadores sexuales siguen trabajando. Solo van a otros espacios o van a trabajar en Internet. Y cuando trabajan en Internet, el gobierno tiene mucho menos acceso a ellos. Entonces dicen que quieren resolver el problema de tráfico humano, por ejemplo, pero en realidad lo que hacen es alejarse de los trabajadores sexuales. O sea, con la legalización de la prostitución hay trata. Claro, yo creo que no tenemos que ser ingenuos. Trata de personas existe en cualquier país con cualquier tipo de regulación hablando sobre la prostitución. Lo que yo veo, y por diferentes periodistas que han investigado este tema en profundidad, gran parte de las prostitutas y de la gente, de los trabajadores sexuales, provienen del trata de personas. Si uno ve de dónde vienen geográficamente las personas, son de los países pobres como América Latina, sí, y Europa del Este mayoritariamente. Entonces es verdad que hay una población vulnerable que es víctima de los mercados ilegales. Hay diferentes cosas aquí. No quiere decir que un trabajador sexual es migrante que necesariamente es víctima de tráfico humano. Claro. Puede ser el caso. También hay víctimas holandesas que son víctimas de abuso sexual, trabajadores sexuales holandesas que son forzados a hacer su trabajo. Pero lo importante es que también en sistemas donde hay criminalización de trabajo sexual existen estos problemas. Pero ese problema podemos atacar lo mejor cuando hacemos visible lo que está pasando, cuando tenemos acceso a los trabajadores sexuales. And what we do not see is that more liberal laws around sex work, like decriminalization, will have an effect on human trafficking. Human trafficking exists no matter if you criminalize or decriminalize sex work. Hay países que quizá en un futuro cercano o no implementen la legalización del trabajo sexual. ¿Cuáles crees vos los puntos álgidos a la hora de implementarla que deben tener en cuenta? Yeah, do not look at the Netherlands. I would not say, I think it's important not to look at the Netherlands as a pioneer country. I think what's being done in New Zealand or New South Wales in Australia is much more a format of law we should look at. Because what we see here in the Netherlands, we have really a two-tier system where only a small part of the sex workers is legalized and the rest of us is still in a very unfortunate and criminalized position. So if you want to legalize sex work, you should not just go for legalization, you should go for decriminalization. Estamos intentando como sociedades con políticas de estigmatización y de criminalización de eliminar el trabajo sexual desde mucho tiempo. Ninguna sociedad, aparte de la política que tienen, ha podido eliminar el trabajo sexual. Perfecto, entonces la cuestión no es si queremos trabajo sexual, la cuestión es cómo lo organizamos. You have to really start believing and also informing yourself on the fact that sex workers are human beings with jobs.
and destigmatizing is something you can do very consciously. You can talk to sex workers, you can follow sex workers on social media, you can really help yourself rethink your thoughts on sex work. Paco a cada lugar que va pide agua gratis. Acá les dieron una jarra. Ya no quieren que le vuelva a pedir. Fue 3 veces a pedir agua. ¿Qué estás haciendo? Leche sin lactosa. Arrolla la sed. Tenemos un vecino en la habitación. ¡Holi! Estamos durmiendo en un hotel barco en Ámsterdam. Estamos en un coffee shop, ¿no? ¿Qué sería un coffee shop? ¿Qué se te viene a la cabeza cada vez que yo te menciono la palabra eutanasia? It's something I didn't really think about before my brother died.